Hola, ¿qué tal? Un placer estar nuevamente con ustedes a través de La Patilla TV. Hoy nos acompaña aquí en el estudio el exministro de Sanidad y también investigador de Medicina Tropical, formado en Sao Paulo, Brasil, el doctor Rafael Orihuela, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir aquí a través de www.lapatilla.com. Doctor, nos llama la atención esta información que publicó el Diario Nacional en días pasados, específicamente ayer, 5 de septiembre, y señala que en lo que va de año han reportado 143.987 casos de malaria. ¿Qué está ocurriendo con la salud en nuestro país? Bueno, lo primero es que tenemos un problema grave de eso que se llama la contención en enfermedades endémicas, esas que se transmiten por picadura de mosquitos, y ese problema grave se asocia primero con la dificultad para lograr que haya saneamiento ambiental. Este es un problema muy grave que tenemos en Venezuela, y segundo por la falta de dinero que permita comprar, porque son todos productos que se traen del exterior, aquellos que se requieren, como por ejemplo insecticidas, medicamentos para tratar estas enfermedades. Entonces, claro, es una suma de problemas sucesivos uno tras otro que ha desembocado en que nosotros, cuando vemos las cifras en malaria, esto por cierto no es la verdad, esto tiene un subregistro muy grande que puede ser inclusive del 100%, o sea que si esperamos 200.000 casos este año en malaria, podemos llegar hasta 400.000 y pasar incluso. Esto es muy grave porque nos coloca en el continente americano por debajo de Haití, ya eso es decir bastante. Y luego, junto con esta, que es un marcador de pobreza, cuando tú revisas las estadísticas mundiales en materia de salud, el marcador número uno es malaria. Donde eso está desbordado, el país está vuelto un desastre. El que tú escojas, África sobre todo, por supuesto, es el gran ejemplo, el gran modelo. ¿Y qué ha pasado con las políticas públicas, doctor? ¿Cuál es su consideración en base a su experiencia? Hay dos grandes problemas. Uno, el recurso humano. Eso ha venido descapitalizándose violentamente en el país, producto, bueno, de que hay, digamos, un tiempo, digamos, de vida determinado para esas funciones. El personal ha ido envejeciendo, se ha ido jubilando, no ha sido renovado. Y luego hay, digamos, una acción, yo no diría que premeditada, pero cuya consecuencia final es que pierdes calidad, pierdes eficacia en el servicio de salud pública, en el cual el que pierde al final es la población, que es la que de una manera u otra recibe el beneficio que no está recibiendo hoy. Yo creo que estamos en un punto crítico muy severo que arrancó más o menos el año 2010, donde hubo un deterioro violento de la atención en materia de salud, y esto se puede ver paralelo con una disminución progresiva en los recursos asignados al sector salud. Hay una caída en el presupuesto del Ministerio de Salud dramática. ¿Cómo podemos reducir estas cifras? ¿Cuál debería ser el valor? O sea, ¿en qué promedio debería estar Venezuela en cuanto a la malaria? ¿Cuál debería ser la base, el tope para no crear un estado de alerta? Fíjate, cuando la OMS certificó para Venezuela la erradicación, en realidad no fue 0 casos, hubo 6.000 enfermos. Ahí se trazó una meta hasta el año 2000 de mantener los casos anuales de malaria en Venezuela en un rango de 6 a 8.000. Eso se fue, digamos, violentando de alguna forma, o hay dos grandes picos a lo largo de los años después del año 62. Uno es el 71, que hubo unos 20.000 enfermos, mucho por encima de lo que aspirábamos. Otro es el año 87, que hubo alrededor de 40.000 enfermos. Pero el problema es que ya del 2009 para acá nos fuimos subiendo 40.000, 50.000, 60, 80, 100 y ya vamos a 200.000 enfermos. El problema no es tan grave como, digamos, uno lo observa cuando ve la nación en su conjunto, porque el 80-90% de esos enfermos están en un solo municipio del país, que es el municipio Sifonte, donde está la zona minera, y básicamente se asocia con descuido en la campaña de erradicación de mosquitos, con falta de educación sanitaria, con falta de medicamentos, falta de insecticidas y con una gran negligencia en este control. Esto es lo que está ocurriendo. Ahora, si tú te fajaras en esa zona, que lo hemos venido diciendo desde hace más de 4 años, concentremos los esfuerzos allí, busquemos recursos para eso, aceptemos ayuda internacional porque se requiere esa ayuda, tanto técnica como en especie, monetaria y medicamentos e insecticidas. Mira, el problema puede ser resuelto, por lo menos controlado en 2 o 3 años. El asunto es que eso no se ha hecho nada hasta ahora y nos sigue invadiendo prácticamente ya a todo el país. ¿Cuáles son los efectos que puede traer que eso no sea atendido a tiempo? Es decir, que eso siga permeando.
Primero aumenta la tasa de mortalidad, porque aunque nosotros tenemos una cierta suerte pues global, que nuestro parásito malárico, el que predomina, no es el que más mata. Sin embargo, cuando tú tienes un descuido tan grande, ocurre muerte, digamos, hasta sin saber que ocurren en zonas muy alejadas, zonas mineras sobre todo. Ese es un efecto, pero el otro efecto es que si se te devuelve a donde fue radicado antes, con aquella campaña famosa del año 45 al 62, si eso volvemos a aquel estado, tendremos casos propios, digamos, autóctonos de paludismo o malaria en prácticamente todo el país. O sea, esto es grave porque volver otra vez al punto anterior son por lo menos 10 o 20 años. Doctor, esto es con el tema de la malaria, pero si nos vamos al dengue, si nos vamos al chikungunya, a otras enfermedades que prácticamente son del día a día de los ciudadanos, ¿qué está ocurriendo? Fíjate, se parece. Ambos son transmitidos por mosquitos. Es un caso parecido porque es el mismo transmisor, aunque no exactamente. Malaria se llama un anofelino, esto es el famoso pata blanca. El control es más o menos el mismo: saneamiento ambiental, limpieza del domicilio, educación para la salud. Eso está fallando mucho. Y en el caso de chikungunya y dengue y ahora Zika, los tres suman una suerte, digamos, de pava mundial, porque eso se ha desatado grandes epidemias. En y Puerto Rico, en Estados Unidos están haciendo caso de Zika, y nosotros fuimos barridos por completo. Chikungunya, cuando entró en el año 2014, nos barrió completo. Hubo más o menos 3 millones de enfermos en una primera gran oleada de 5 o 6 meses. Con Zika pasó igual, un poco más chiquito, pero pasó igual. Dengue tenemos bueno, dengue es histórico, han habido epidemias de dengue desde 1828 que se sepa. La primera fue descrita por José María Vargas en aquel entonces. Pero había control, digamos, yo recuerdo cuando yo estaba en el ministerio, de una declaración alarmado a la opinión pública en el año 92, que teníamos 3 casos de dengue por semana. Eso era alarma. Ahorita tenemos miles y miles y miles. El fenómeno es el mismo. Falta de capacidad para abordar una gestión adecuada en materia de salud pública que se viene prácticamente desbordando y permeando a todos los sectores de salud del país. ¿Cuál es el tema de esconder las cifras o de no publicar las cifras abiertamente? ¿Cuál es el tema con las políticas públicas a nivel de los 3 gobiernos, municipal, estatal y nacional? ¿Y cuál es la conducta que deberíamos adoptar los ciudadanos para evitar ser víctimas de estas enfermedades? Bueno, primero hay que exigir la información, porque sin eso es una carta de navegación. Si tú no la tienes, tú no sabes cómo vas a hacer para enfrentar ninguna enfermedad. Pero luego tenemos un problema más grave, y te lo doy como primicia acá en tu programa, te lo informo a Venezuela. El Ministerio de Salud secuestró las cifras epidemiológicas tanto de mortalidad infantil y neonatal y materna, como la información de todas estas epidemias, sobre todo malaria, sobre todo dengue, chikungunya y Zika. Trasladaron la información a Maracay, a un instituto allá que se llama el Instituto de Salud Superior Arnoldo Gabaldón, con el único objetivo de ocultar más las cifras, porque costará más llegar allá para verificarlas y averiguarlas. Eso tiene un solo objetivo, que es no reconocer frente al resto del mundo este fracaso tan grande que tenemos en materia de salud. ¿Por qué? Porque los organismos actúan. Este país pudiera ser sancionado tranquilamente si se supiera la verdad total. O sea, ellos niegan, dicen, no, eso no es verdad, eso es una exageración, no son 10 sino 1, no son 20 sino 4, y por supuesto eso establece como una polémica. Eso es un objetivo político muy parecido a sus inspiradores en materia de mentiras en salud pública, que son los cubanos. Esto es una copia del modelo de mentir cubano en materia de salud pública. ¿Cómo puede ser sancionada Venezuela a través de la Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Panamericana de la Salud, tras no reflejar esas cifras y no atender el estado de salubridad el estado de insalubridad que estamos pasando ahorita en estos momentos en el país? Lo que se hace normalmente es que se mira que se llama una misión de observación y de verificación de resultados. Una vez que eso ocurre, se llama la atención, digamos, al país como Estado y a la autoridad de salud. Y las sanciones pueden, por ejemplo, incluir algunas formas en las cuales lo que se llaman los fondos contingentes que existen, por ejemplo, obligar a la nación a que acepte la ayuda exterior, porque existen fondos de contingencia, existen lo que llaman una cantidad de recursos que se generan, que se almacenan en países, por ejemplo, países vecinos. Hay varios mecanismos de presión que una vez que se declara, digamos, que se toma formalmente la existencia de una crisis humanitaria, tienes que permitir que te ayuden, digamos así, es como una ayuda a juro. Eso ojalá que ocurra rápido. Otro dato muy importante, hasta esta semana, esta que estamos hablando,
hay medicamentos contra malaria en Venezuela. El parque que se requiere para tratar más o menos 2.000 casos por semana que están ocurriendo hoy no se tiene a la mano, ni se va a conseguir porque estos fondos rotatorios no tienen capacidad para dar de un día para otro un producto, tiene que, digamos, solicitarlo, eso requiere cierta logística. Este problema el gobierno lo está intentando ocultar. Esto es extremadamente grave porque tenemos no solamente Venezuela, tenemos los países vecinos, Trinidad, Guyana, Colombia, Brasil, todo eso forma parte de un conjunto que puede verse afectado severamente por este problema de malaria. La dirigencia política está en cuenta de lo que está ocurriendo en materia de salud, y se lo pregunto, doctor, porque estamos, como que todo el mundo está enfocado en el revocatorio, porque evidentemente es un tema importante, pero quizás de repente estamos descuidando el tema sanitario. ¿Cuál es su consideración o su apreciación ante esto? Yo creo que sí, hay, digamos, como cierta no colocación en su debido lugar del problema. Yo creo que eso existe, claro, cuesta un pullero en medio de tanto problema que esto suba más, digamos, en la atención pública. Yo creo que eso hay que hacerlo porque, mira, una vez que se instalan estos problemas, para tú regresar al punto anterior, eso requiere muchísimo esfuerzo y muchísimos recursos. Yo creo que tiene razón en tu observación que hay que decirle a Venezuela el problema es extremadamente grave y hay que comunicarse con la clase política para tratar de que se levante, digamos, la existencia del problema y se busquen soluciones lo más pronto posible. Esto es, te repito, extremadamente grave. Bajo su experticia y sus conocimientos, y lo que ha podido investigar, pues como especialista en la medicina tropical, si tuviéramos que hacer un orden o un top 10 de cuáles serían las vicisitudes o los problemas a nivel sanitario que tenemos en el país, ¿por dónde comenzaría? Primero, control de endemia. Fajarse allí, rehacer esos planes y fajarse muy duro, buscar los recursos, porque existen formas de conseguir recursos en el exterior para aplicar esos planes. Este sería un primer objetivo. Segundo, atención materno-infantil. No es posible que haya tanta madre muerta con embarazo y niños chiquitos. Eso hay que tratar de pararlo como sea. En tercer lugar, la mora quirúrgica. En Venezuela hay más de 200.000 ciudadanos nacidos acá que no son operados porque no hay forma en todo el país. Esta es una cosa también extremadamente grave. Luego, el tratamiento de pacientes con enfermedades catastróficas en las dos edades, los niños y los adultos mayores. No hay medicamentos contra el cáncer. Bueno, yo me conformaría con que enfocáramos estos 5 y tratáramos de paliar esto y colocarlo en un sitio, digamos, gobernable. Y lo demás, bueno, viene recursos humanos, falta de infraestructura, descuido. Es enorme. Yo creo que se pierde en el tiempo citar todos los problemas que tenemos en materia de salud. ¿Maneja cifras o estadísticas con respecto a la mortalidad infantil? Sí, fíjate, en Venezuela históricamente entre el año 58 y el año 90 se vino cayendo en esa tasa más o menos 1 punto por año, o sea, digamos, un niño menos muerto por año de las tasas. Eso era más o menos 64 niños muertos en el 57, 58 y llegamos hasta 20 puntos en el año 92, 93. Siguió bajando poco a poco, ahora bajó más o menos 1 punto cada 3 años, logramos colocarnos en 14 en el año 2007 y hoy, al 2016, lo que va corriendo más el 2015, el año anterior, nos volvimos a colocar en cifras de 18, o sea, nos devolvimos 4 puntos. Eso es grave, aunque eso no se capta en términos aritméticos, pero eso es grave porque pierde la capacidad de tumbar la tasa. Y volver otra vez a regresar a un punto, digamos, deseable, eso es también muchísimo esfuerzo. Esto con la mortalidad infantil. La mortalidad neonatal, que son niños que se mueren con menos de 30 días de nacido, eso también ha ido aumentando progresivamente. Eso es descuido, eso son infecciones, eso son neumonía, diarrea, etcétera, que es lo que llaman causas prevenibles. Y un problema serio también en el grupo de 2 a 5 años de edad, que son enfermedades que aparecen porque tú no estás vacunado. Eso es otra cosa terrible que está pasando ahorita en Venezuela. Y cerrando, digamos, este capítulo, las madres muertas alrededor del embarazo, lo que se llama la mortalidad materna, que se ha colocado ya casi en una cifra escandalosa, además de 180 madres muertas por cada 100.000 niños nacidos vivos. Esto apenas era 63 hace 20 años, esto se ha triplicado en cuestión de 4 o 5 años. ¿Esa cifra que nos está dando o esas tasas corresponderían al año 2016? Al 15 y proyectada al 16 hasta la semana 37, que es más o menos la tercera semana de julio. O sea que está delicado el asunto. Eso está muy delicado. Además, si tú, vamos a decir, tú te fajas y te dedicas al asunto, tú tienes cómo tener resultados. El problema es que si no haces nada... Doctor, brevemente, si las autoridades en materia de salud lo estuvieran escuchando, ¿qué les diría? ¿Qué les recomendaría? Yo les diría, déjense ayudar.
porque este es un gran problema. Nosotros hemos dicho infinidad de veces, hemos publicado documentos, todo, pero entonces el mecanismo de defensa, ¿cuál es? Negarlo todo. No, déjense ayudar. Mira, hay un experto en mundial, en malaria, que es uno de los valores más importantes globalmente hablando, que sabe de eso mucho, que se ofreció para venir para acá. Es venezolano y no lo han dejado entrar, porque es reconocer que hay crisis. Entonces es una cosa que es un argumento absolutamente tonto, pero que quien sufre es la población. Doctor, muchísimas gracias por haber venido acá hasta lapatilla.com. Gracias a ustedes por permitirme estar acompañándolo. Será hasta una próxima oportunidad. Estaba con nosotros el doctor Ángel Rafael Orihuela, exministro de Sanidad y también médico e investigador, valga la redundancia, de medicina tropical.